Como ven, ya está con nosotros el doctor en Ciencia Política, investigador y docente Antonio Cardarello. Bueno, Antonio, buen día, bienvenido. Y corresponde que aún ya en el arranque del segundo mes del año, desearte feliz año. Feliz año, Alejandro, y felicitaciones por los aniversarios del velódromo de este programa y por el título del Negriazul. Ajá. Ganado en buena ley. Bueno, muchas gracias. Las dos finales, porque ya ocurrió dos veces, ¿no? ¿Mm? Ya ocurrió dos veces que le ganamos Las- que Liverpool le ganó a Nacional Supercopa, Exacto. ¿no? Y, Eh, ¿qué ibas a decir? A ver. creo que el técnico va a tener el mismo destino. Porque es verdad que, claro, Munúa, Claro. esa derrota fue como medio determinante, ¿no? Sí, ya lo puso ahí en la mira. Para los... Le renovaron la confianza. Cuando te renuevan la confianza. es terrible, sí. Los equipos grandes en Uruguay, y los técnicos, los procesos de los técnicos, los torneos de verano, las cosas que pasan el verano, es lo peor, ¿no? Sí, claro. A Saralí, dirigiendo a Peñarol, le costó. Él venía de disputar las finales del uruguayo, que había perdido con Defensor y perdió un clásico de verano. No, pero, Y lo echaron, o sea, son determinantes. Bengoechea le pasó lo mismo. En un También. clásico de verano también. También. Perdió y lo echaron. Ujú. Y había sido campeón. Sí. Es muy importante. Son partidos amistosos, sí, todo lindo, pero ya se le ven las patas a la sota. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en todo caso, nobleza obliga. Yo no me acuerdo si con el micrófono abierto o con el micrófono cerrado, porque nuestras charlas no difieren mucho. No. Vos, como hincha de Nacional, anticipabas un año con problemas, ¿no? Sí. Lamento tener razón, pero creo que... Hasta ahora, por lo menos, se han visto un poquito más de sombras que de luces, para decir lo mínimo, ¿no? Nos podemos aferrar al proverbio inglés que dice mal comienzo, buen fin, pero la veo difícil. Bien, bueno. Creo que va a ser un año color hormiga, como decíamos. Bueno, ¿y cómo arranca, desde la perspectiva del análisis político, cómo arranca el año? Porque a mí me parece que, yo no sé ustedes si eso tiene como un nombre, si está estudiado de la perspectiva estricta de académica, y es, porque uno Mira, ayer hablábamos con Olesker, ¿no? Entonces Olesker decía, este gobierno exhibe, desde mi perspectiva de un hombre del Frente Amplio, de izquierda, etcétera, dos grandes problemas. Y tiene que ver con, mira, me lo anoté porque me parece interesante como concepto. Es un gobierno concentrador de riqueza para los que más tienen, y él decía, para dar razón a esa evaluación, que los trabajadores han perdido 1.000 millones de dólares que han ido a parar, y que eso no ha ido a parar el Estado, sino que ha ido a parar en las élites económicas, ¿no? Entonces es un gobierno concentrador de riqueza por un lado, y es un gobierno desestatizador, ¿no? Y él señalaba. Y él señalaba también, más allá de otros componentes que han surgido, y ponía el caso de, ni hablar, Astesiano, y ni hablar Marcet, por ejemplo, ¿no? En la política y en el análisis político, uno puede suponer que hay análisis, empieza el año y sacar conclusiones que uno puede suponer de cosas que son bastante previsibles. Es como el último año donde el gobierno tiene chances reales y hasta legales de hacer cosas, de hacer políticas que incidan directamente y visiblemente en la calidad de vida de las personas. Entonces uno puede suponer que haya acciones que incluso hasta se desapeguen un poco hasta de la mirada ideológica, pragmática del gobierno, ¿no? En alguna medida. Y uno puede esperar entonces que la oposición acentúe los niveles de confrontación para establecer todo eso. Pero después hay cosas que pasan, que no estaban en el plan, no estaban en el radar, ¿no es cierto? Sí. Y eso es constante de la política. Y esas cosas del no radar, pienso España y el atentado de Atocha, y el infeliz comentario de Aznar diciendo, sugiriendo que era casi explícitamente que se trataba de la ETA, no venía bien en las encuestas, no fue la ETA, y perdió las elecciones. Y eso no estaba en el plan, ¿no es cierto? Ni el atentado ni la reacción. Entonces te pregunto, ¿cómo juegan esas cosas que en principio no estaban en el plan? Sí, a ver, yo creo que el gobierno esperaba que empezar este año un poco más tranquilo después de lo que había sido el segundo semestre del año
pasado, cuando surgieron los casos de Astesiano y de Marcet, un año más abocado a culminar algunos procesos de reformas importantes, como la reforma de la seguridad social, por ejemplo, y por otro lado, un año que es clave en términos de las precandidaturas. Si bien la campaña electoral siempre está presente, claramente este año es clave. Me parece que arranca el año, si pensamos que en enero suceden cosas con menos fuerza, porque todo el mundo está, lo mismo el sistema político está un poco más relajado, pero tenemos dos casos, ya el caso de Peña y nuevas filtraciones de audios de Astesiano que empiezan a vuelta a poner al gobierno en el centro, en el banquillo de los acusados, digamos, uh-huh. Y le da posibilidades a la oposición de tener una presencia mucho más firme. Uh-huh. Y en ese contexto, a ver, el caso de Peña que no estaba en el plan, ¿no es cierto? No, ni siquiera era una imaginable posibilidad. Sí, ahí la interna colorada viene complicada, ¿no? No se sabía, yo no tenía ningún indicio que fuera a pasar algo como esto, pero que las cosas habían quedado muy tirantes después del suceso que terminó con la renuncia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Se sabía que la interna de Ciudadanos había quedado muy tensa, ¿no? Y que podía surgir. Y la filtración de ese dato vino desde esa lógica, digamos. Y lo más probable, todo hace pensar que no fue una cosa espontánea, que a ningún periodista de búsqueda se le dio por justo revisar el currículum de Peña o la escolaridad de Peña. Bueno, el fiscal Díaz ha dicho, lo comentó en El Espectador días atrás, que sí él no aseguró ni aseveró que él fuese quien dio la información al medio de comunicación. Pero sí que él había hecho averiguaciones en ese sentido, ¿no? Sí, que había informaciones contradictorias, por lo menos, de si tenía el título. Que estaba haciendo un trabajo sobre la... ¿Corrupción? Sí, sobre la corrupción, pero chequeaba también con el nivel de formación o la formación de los políticos, cosa que se hace cuando se estudian carreras políticas. Muy frecuente que se revisen los años de formación, de dónde estudió, etcétera. Es una de las variables que se revisa, o sea que en ese sentido nos llama la atención. Es muy posible que haya pedido información académica de Adrián Peña, sí. Manifestó el propio Díaz. Y en ese contexto, entonces, bueno, surge que el secretario de Estado no había culminado los estudios. Uh-huh. Ahí además suma a ese error, y sin embargo se presentaba como... Sí, muy llama la atención, ¿no? Porque dice, bueno, pero el año pasado sí me recibí, sí, ¿no? Porque hay como un reflejo de en principio tratar de no reconocer, ¿no? Uno pensaría que después lo que le pasó a Sendik, todos los que tuvieran alguna duda respecto a su formación y eso, agarrarían y dirían, bueno, en realidad esto no terminé, o tengo estudios hasta el otro, pero no los concluí. Y si puse que tenía un título, lo saco y me evito que en algún momento pase esto. Bueno, en el verano también surgió una polémica por el supuesto título de Olesker. Bueno, ¿no? En el marco de la charla de ayer... que en realidad no tiene título de grado, pero sí título de posgrado, ¿no? Uh-huh. Que eso también es algo que ocurre. Alguien que por competencia... porque por distintas razones no haya terminado un grado universitario, sin embargo reúne condiciones como para entrar a un posgrado. Sí. Igual el caso, breve paréntesis, el caso de Olesker me parece que no ingresó en la arena política dura, ¿no? Actores de la política dura, no voceros, personeros o agentes o operadores de segundo o tercer nivel. Eso sí, pero... No recuerdo ahora senadores del Partido Nacional diciendo... Hubo algún cruce ahí, pero tuvo más bien respaldo por parte de todo el espectro político. Y en particular la academia, uh-huh. Es decir, sus colegas,
Incluso aquellos que están fuertemente claro. diferenciados de sus ideas económicas, ¿no? Sí. Pero... Diciendo, no, esto no da. Me parece que fue como un caso bien distinto, ¿no? Es distinto. En el caso de Peña, lo que pasa es lo que te decía, más asociado a lo de Sendik, en el sentido de que a priori no lo reconoce, incluso dice que no lo tenía, pero ahora que sí, y después, 2 días después, surge que tampoco eso era tan así como él decía, o sea, trató de trapar una mentira con otra y eso que es lo que le termina costando el cargo, me parece. Ajá. Y en ese contexto, ¿quién sale perdiendo de esto y quién sale ganando? Porque te lo tiro así, bueno, seguramente Peña perdiendo, ¿no? Ciudadanos perdiendo. Uh-huh. Por transitiva, el Partido Colorado perdiendo. No es una buena noticia. Sin embargo, yo no estoy tan seguro que esto pueda, yo qué sé, afectar a la imagen del gobierno multicolor en general y a quienes ejercen el liderazgo en este gobierno, que son, digamos, el Partido Nacional y lo que podríamos llamar el bloque renista. Sí, No lo estoy viendo tanto. ¿Qué dirías tú? Sí, yo creo que termina afectando más al... Si bien la oposición trata de capitalizar esto y englobar al gobierno también y decir, bueno, claro, cuando decían que que estaban preparados, en realidad que tenían a los mejores para los cargos, en realidad no era tan así. Creo que claramente el que paga los platos rotos es sobre todo el Partido Colorado, ¿no? En todo sentido, el Partido Colorado como tal y en particular el sector de Ciudadanos. Y esto incluso no podría remontarse y sigue siendo un eco de lo que fue la renuncia de Talvi, ¿no? Que deja huérfano al sector. Bueno, el papá del sector, ¿no? Claro, el fundador. que queda sin su principal referente o sin un referente claro, que Peña intenta ocupar ese lugar. Pero incluso los dichos de Peña referente a su formación son anteriores a la creación de Ciudadanos, porque también se recogía en prensa, o salió a la luz en estos días, que ya en 2015 hacía referencia a su formación o idoneidad en esa materia para actuar como diputado y referirse a distintos temas. O sea que este es un tema que se arrastra de antes en realidad. El otro día hablamos con el Fito Garcés en otro programa de esa necesidad que tienen muchos políticos hoy día de ostentar un título universitario. Que siempre hubo, ¿no? Siempre fue una cosa de doctores y relacionado con los abogados. Incluso hay momentos de otros profesionales que tienen relevancia, los ingenieros durante el primer vallismo, los economistas a partir de la segunda mitad de la década del 50, o los médicos claramente desde la redemocratización para acá. Uh-huh. Pero hay sobrados ejemplos de políticos relevantes, de líderes, no sé, yo decía José Valle de Ordóñez, Luis Valleverre, Wilson Ferreira Lunate, que no llegaron a completar sus estudios y que nunca se hacían llamar doctor. Obviamente que el título universitario está relacionado con la experticia sobre determinado tema y eso le puede dar legitimidad a alguien como un plus para presentarse a un cargo público, para mostrar credenciales para detentar un cargo público. Ajá, Pero me parece que el riesgo, y sobre todo a partir de los Sendik, por eso volviendo al principio, me llama la atención, ahora que es tan fácil chequear información, contestar, entrar en la facultad de ver si alguien se recibió o ver en los padrones de las elecciones universitarias en qué orden vota cada uno, en el caso de ser estudiante de UDELAR, bueno, que parece un poco hasta tonto. Pero vos dirías que es una cuestión, incluso citando a Adolfo, que es una cuestión que podríamos encontrarla más en razones de carácter emocional, psicológico, o de requerimiento o exigencia política. Sí, yo creo que tratar de tener algo más de reconocimiento, de mostrar credenciales para ocupar determinados cargos, para estar en determinado lugar. Pero el público, los ciudadanos, ¿hay algún dato de que avalen
digamos, premien o incluso exijan ciertas formaciones académicas a quienes le van a representar o a quienes le van a gobernar? No, yo no creo que exijan ni que dejen de votar a alguien, pero claramente parece que tener un título universitario para opinar de determinados temas da una legitimidad mayor, legitima un poquito más. Pero en el caso de Peña, por ejemplo, ¿no? Que su condición de administrador administrador de empresas, ¿no? El título. Para una secretaría vinculada al cuidado ambiental. Bueno, ahí hay otro tema, No, me pregunto, no sé si alguna vez digo, no sabe qué buen ministro que va a ser porque estudió empresa. Claro, pero también ahí está el reflejo de que para ser un ministro de medio ambiente o de ambiente uno tendría que tener probado conocimiento en ecología, sí. Y no es necesariamente. No, claro. Ser ministro de salud necesariamente hay que ser médico y tampoco es así, porque lo que importa es, los ministros toman decisiones políticas, las decisiones técnicas para eso tienen un grupo de consultores, de asesores, de gente que trabaja con ellos. O sea, en el caso de ser una administración de empresa le da a él te da cierto respaldo de que sabes justamente administrar, bueno, que sabes gestionar. Incluso estoy pensando, porque también lo quiero vincular al Partido Colorado, ¿no? El actual ministro de Turismo, Tabaré Viera, es el típico cuadro político, ¿no es cierto? Que además en un marco de inmensa crisis, porque la forma en que entró es porque tuvieron que sacar al anterior, que tampoco exhibía credenciales de formación turística específicas, pero tampoco las exhibió ni Lilian Quechichiana antes, ni Héctor Lescano antes, y Pedro Bordaberry, que fue como el primero y principal, ¿no? Del que siempre se recuerda que tuvo una gestión favorable y lúcida. Sí. Que llegó a ocupar incluso 3 ministerios a la vez. Sí, es verdad. Bueno, fíjate, y en todo caso, Bordaberry es abogado, sobre eso creo que no hay dudas. Pero en ningún caso alguien dijo, no sabes qué buen ministro va a ser porque es abogado, ¿no? Quiere decir que a mí me da la impresión que no deja de ser como un infantilismo, ¿no? Una niñería, un gesto de inmadurez, ¿no? Sí, y quizá por estar inmerso en un mundo donde los méritos son importantes, haber ocupado tal cargo o tener tal título, en tu relacionamiento incluso con los pares puede ser determinante. No sé si se puede profundizar más allá o si ir más allá, como decía claro. Fito, del término que él ha estudiado la relación de técnico-político y política, si hay algo que tiene que ver. Ya te digo, no llevo mucho el argumento que él manejaba de que se refiere a la formación del sector ciudadano por el perfil de Talvi, por la gente que Talvi llevó, porque los antecedentes de Peña haciéndose llamar licenciado son anteriores incluso a la creación de Ciudadanos. Claro. No es que, no, como voy a estar con Talvi es tan cra y sabe tanto, claro, y es tan famoso en el mundo académico que yo también estoy... Mirá que yo terminé el liceo, ¿no? Sí. No venía por ahí. Volviendo a las consecuencias políticas para la coalición y en particular para el Partido Colorado. Bueno, yo recién te lo señalaba. Yo creo que es subrayadamente gráfico de que los ministros del Partido Colorado han tenido una trayectoria relativamente o algo efímera en este gobierno, de un partido que está debilitado electoralmente desde hace ya 20 años, y que porque uno podría decir un partido debilitado electoralmente, te gana a la izquierda y eso te quita posibilidad de realización pública y por lo tanto visibilidad. Claro, siempre se habla de que el Partido Colorado es el partido que históricamente estuvo asociado al gobierno. Exacto. Y que justamente sus candidatos presidenciales o sus figuras las formaba desde la gestión de gobierno. Pero lo que te quiero decir era partido que le cuesta crear liderazgos desde el llano. Y ahora que tenía la posibilidad de mostrar... una chance como linda, ¿no? 4 ministros ya han tenido que renunciar por distintos
distintas. Bueno, uno renunció de motu propio y los otros se han obligados a renunciar y una subsecretaria también, o sea que el Partido Colorado no termina de sanar esa herida que surgió a partir de lo que fue la debacle electoral de 2004 y no ha logrado reconstruir un liderazgo, porque en un momento asomó Bordaberry con mucha fuerza en el 2009, después cayó un poco, pero parecía que era la figura que iba, si bien demasiado recostado hacia la derecha, Talvi surge con otro perfil y parece que ahora sí el Partido Colorado va a repuntar, termina teniendo más o menos la misma performance electoral, pero moviéndose un poco más hacia el centro del espectro político, y ahora que había la posibilidad, hipótesis, ¿no?, de que el Partido Colorado incluso tuviera una mejor relación, no que le fuera a disputar el liderazgo de la coalición al Partido Nacional, pero que sí pudiera achicar la diferencia, sobre todo porque el Partido Nacional tiene el problema, entre comillas, de que el ala de todos, o el ala más herrerista, más vinculada históricamente al herrerismo, se comió al Partido Nacional y es claramente hegemónica. Lo mismo que le pasó durante la etapa de wilsonismo, ¿no?, cuando estaba demasiado recostado para el gusto de algunos hacia la centroizquierda. Uh-huh. Y bueno, y eso le daría oportunidad al Partido Nacional de, jugando con un posible retorno de Bordaberry y un ala de Ciudadanos más tratando de emular lo que fue la performance de Talvi en 2019, abrir un poco el espectro y tener un mejor resultado. Y ahora con esto me parece que es muy difícil, por lo menos la posibilidad de que Peña sea precandidato está en veremos, ¿no? Pero en todo caso, apoyándome en esto que acabas de decir y bajo la consigna previa de que los integrantes de la coalición son socios, pero también competidores, ¿no es cierto? Esa cosa que durante todos estos años estamos hablando, a mí me da la sensación que la condición de competidor del Partido Colorado, con este tipo de cosas, francamente se reduce. No, es una muy buena noticia para el Partido Nacional y para Cabildo Abierto también. Exacto. ¿No? Que es el que está disputando el tercer lugar con el Partido Colorado. Bien. Que no necesariamente, lo pregunto, afecta a lo que podríamos llamar el bloque centro-derecha que nuclea la actual coalición de gobierno. No, pero no creo que con estas cosas alguien diga, ¿sabes qué? Ahora sí voto a la izquierda porque me decepcionó que Peña no haya terminado el estudio. Pero sí los equilibrios adentro. Creo que fortalece todavía más la posición del Partido Nacional, claramente. Del Partido Nacional, además con el sesgo ese más liberal conservador, ¿no? Claro, y está un poco en algo que nos vienen preguntando a los politólogos y venimos hablando desde que empezó, de que cuando se hace un gobierno de coalición en un sistema presidencialista suele pasar esto. Si al gobierno le va mal, los costos se socializan, se reparten, y si al gobierno le va bien, el que capitaliza es el principal partido de gobierno, el partido del presidente de la República. Y en este caso, todas las cosas buenas las ha ganado el Partido Nacional, y los costos los ha pagado sobre todo los socios, en particular el Partido Colorado. Vamos a una breve pausa y en este contexto entonces, ¿cuáles son las cosas que, más allá de los, entre comillas, imponderables, más audios de Astesiano, más complicaciones con Marcet, algunas que pueden surgir, estas, por ejemplo, la renuncia de un ministro del gobierno, si uno pudiese asegurar de que nada de esto va a pasar, ¿cuál sería el camino más o menos natural que uno puede visibilizar en este año, que luce como el año clave de definición de un montonazo de cosas, ¿no? Uh-huh. Para el lado del gobierno y para el lado de la oposición, ¿sí? Luego de la pausa. Dale. ¿Sí? Estamos con Antonio Cardarello y estamos también con ustedes a través de nuestras vías de comunicación, a través del WhatsApp 099-894-987, también a través del chat en nuestro canal YouTube. Dice Isabel, hola equipo, ¿por qué no se acuerdan del pediatra trucho que ejerció como tal y del expresidente que se hacía llamar profesor Hierro López? Y va para cualquiera, ¿está? Bueno, sí, aludiendo al actual ministro de Defensa, Sí, que es médico, pero que no tiene
no tenía culminada la especialización como pediatra. Claro. Y que más de una vez fue presentado como pediatra y que no hubo... Sí, digamos... en el caso de los profesores de secundaria, en estos días también salió Sí, a leer lo de Tabaré Viera, sí. Es bastante más claro que muchas veces todos hemos tenido profesores en el liceo que no tenían título y que Sí. era por competencia. Y es verdad que hay veces que desarrollás esa tarea y una vez que la desarrollás, de pronto si en algún lugar te dicen profesor, vos no sentís que necesariamente sos un trucho, ¿verdad? Porque trabajaste de profesor, ¿no? Sí, claro. No, incluso en la carrera universitaria, cuando vos entras a dar clase o empezás una carrera docente, te dicen profesor o los alumnos y los funcionarios te dicen profesor. Y bueno, estás como loco para... No, pará poquito que Claro, estoy acá. no. Profesor, en realidad, profesor sos cuando alcanzás el grado 3. Hasta entonces sos ayudante y después adjunto. Bien, claro, Pero no. te dicen profesor ayudante o profesor adjunto, pero profesor propiamente dicho, pero nadie anda diciendo que no es profesor porque es grado 2. Estamos con Antonio Cardarello, ya venimos. Acá estamos conversando con Antonio Cardarello y también estamos escuchando a Florencia Núñez, que hoy está en el Cabildo de Montevideo a las 9 de la noche. Les recuerdo que seguimos recibiendo vuestros nombres, cédulas y número telefónico de contacto si quieren ganarse las invitaciones dobles para el velódromo. ¿Vas a ir al velódromo una noche de estas con la familia? ¿Cómo no? Bueno. Iremos. Serás bienvenido. A disfrutar un poco del espectáculo. 1-0 carnavalero, 10 no me pierdo nunca nada. ¿Dónde estás vos? Antes que naciera mis hijas era asiduo concurrente a los espectáculos. ¿Un 7? Sí, un 7, un 8. Pero desde que nacieron ellas, primero eran muy chicas. Los gurises, es cierto que lugares como el velódromo tienen mucho lugar para que los gurises es una cosa que... se diviertan, pero es cierto que uno siempre está atento a ello y no disfrutás del espectáculo. Pero esto es tu condición un tanto de papá aprensivo. Porque, no, de verdad lo he comprobado en 20 años, entre otras cosas porque los gurises que jugaban ahora van con sus propios hijos. Porque imagínate, gurises que tenían 8, 10 años, sí, ahora son treintones. Claramente. Y muchos de ellos ya son papás, ¿no? ¿No es cierto? Lo ves, es una cosa muy difícil de transmitir, esa sensación que me provoca. Bueno, sí, de que te estás poniendo viejo, nada más, no hay otro. Pero mi propio hijo Juan, que en un momento era como la ilusión, o ir y para que Gabriela le maquillara, después empezó a subir al escenario, y recuerdo que pre-pandemia presentaba las murgas conmigo. Claro, después vino la pandemia que no hubo. Y el año pasado que no hubo vínculo con el escenario porque estaban ciertas restricciones. Y este año, por ejemplo, en su evolución, subir al escenario, ¿qué? No. Y lo que ha hecho todas las noches, que ha ido unas cuantas, es lleva la pelota y juega desde el momento 1 hasta la 1:30 de la mañana jugando al fútbol, con gurises detrás del escenario, ¿ubicá? Sí. Entonces yo digo que eso también es el velódromo y eso también es un tablado. Cosas que pasan alrededor de, como satelitales, ¿no? Totalmente. Esas lógicas, por eso yo soy hincha de los tablados, porque el No, tablado es mucho más de lo que pasa arriba del escenario. Sí, totalmente. No, y te da otra. A ver, el espectáculo que ves en el Teatro de Veranos es formidable, pero en el tablado hay otra cosa, hay otra soltura, hay otra comunicación con el público que no ves en el Teatro de Verano. Exacto. Sí, son cosas bien distintas. Bueno, entonces, volviendo al análisis político, arranca el año. Y primero porque lo estamos diciendo muy sueltos de cuerpo y está bueno que nadie quede afuera. ¿Por qué este sería como el último año clave para resolver cosas de cara a la elección? Y bueno, entre otras cosas, en el año electoral los gobiernos tienen una serie de restricciones respecto al gasto que pueden hacer, aumentar presupuesto. Claro. Y este es el último año en que se puede hacer cambios en políticas públicas de verdad, digamos. El año electoral generalmente no es un año, y esto vale para todos los gobiernos obviamente, donde se hagan cambios sustanciales, sino que se sabe que el propio tiempo de funcionamiento del Parlamento se corre, los políticos están muy abocados a
a hacer giras por todo el país y obviamente eso le quita discusión y profundidad a los temas. Por lo tanto, este año 2023 es el último año dedicado 100% a la gestión de gobierno. Si bien todo el tiempo se están discutiendo precandidaturas, etcétera, y los políticos hacen contactos y hacen acuerdos y reuniones, el centro está en la gestión, en el caso del gobierno, en el caso de la oposición, en ejercer su función de contralor del gobierno. Por eso se habla de que este es en realidad el último año de gestión. Y lo que hablamos en el caso de este gobierno de coalición, vos lo decías hoy al principio, los gobiernos forman una coalición, pero también compiten entre ellos. Y a medida que se acerque el momento de la elección del año que viene, van a tratar de mostrar más sus propios perfiles, sus propias diferencias. En ese contexto, parece que es inequívoco que entre los socios del gobierno, mejor dicho, entre los integrantes del gobierno, los socios minoritarios fundamentales son el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Que son lo que le aseguran la mayoría. Porque mayoría. si no, no llegas a los votos, claro. ¿verdad? El PI y el Partido de la Gente aportan desde otro lado. Sobre todo el Partido Independiente, porque el Partido de la Gente se habla muy poco. Y además no tiene gestión de gobierno, ¿no? En ningún sitio. No recuerdo si hay algún cargo. No, de relevancia no. A diferencia del Partido Independiente, que incluso en relación a sus votos, sin que se ofenda a ningún integrante del Partido Independiente, luce como sobrepremiado, ¿no? Claro, hay una cuestión simbólica, claro. ¿no? Porque que corre el espectro más hacia el centro y le evita que sea llamada una colisión de centro-derecha o de derecha a secas. Y ahí tenés tampoco lo evita, ¿no? Claro, es una coalición de centro-derecha, ¿no? Claro, pero bueno, tiene algunos, se puede decir que tiene... un poquito más de centro que de derecha. Claro, un poquito más de centro y cierta sensibilidad social. Claro. Inclusive, cuando Miere fue nombrado ministro de Trabajo, bueno, Fernando Pereira, que era presidente de PCNT, dijo, bueno, Pablo tiene una sensibilidad, se conocen de la democracia cristiana, de hace muchos años, etcétera. Y bueno, claro. Y está Conrado Ramos al frente de Servicio Civil, y está Daniel Radio. O sea, tiene bueno, Mónica Botero en Mujeres. En Mujeres tiene una presencia importante. Y también, bueno, hace unos días salió una nota de Conrado, que es jerarca, pero también es politólogo, colega y amigo nuestro, que hablaba de la necesidad de que el Partido Independiente marque un perfil claro de acá a las próximas elecciones. Pero en cuanto a los socios principales, esos principales, en el sentido de que si no los tengo, no llego a los votos al Parlamento, Partido Colorado y Cabildo Abierto, con la novedad que implica Cabildo Abierto desde toda perspectiva, en todo caso, pues recién nacido, ¿no? Luce Cabildo Abierto como un partido que ya de arranque, constantemente, casi se podría decir sistemáticamente, se ha encargado de mostrar un perfil propio, muchas veces incluso distanciado del gobierno, ¿no? Creo que ha sido su política bien explícita. Yo recuerdo a tu colega y nuestro amigo, Daniel Buquet, que en plena pandemia, o sea, en el arranque, dijo, el senador más importante de la oposición es Guido Manini Ríos, porque, con la ironía y el humor, porque resulta que era el que más puntas tiraba en direcciones que no siempre coincidían con el gobierno. Sí. En un marco de la pandemia que a todo el mundo obligaba a un marco de alinearse, ¿no? De pandemia, del frente retornando a la oposición. Recordemos que es el único gobierno en donde no hay una interpelación en el primer año de gobierno. En parte por esto, en parte por la pandemia. Sí. Y ahí claramente muchas veces lo que decía Daniel es cierto. Parecía que Manini jugaba ese rol. Como se hablaba también en el primer gobierno del Frente Amplio, el de Vázquez 2005-2010, de que en el Frente Amplio tenías el gobierno y la oposición. Claro. A la vez, bueno, pasó eso en el primer año de la coalición también. Sí. Y Manini Ríos, Cabildo Abierto muchas veces se ha desligado de gobierno, o se ha enfrentado, incluso ha votado algunos proyectos con el Frente Amplio en el Parlamento, mantiene una tensión constante por la renovación del Tribunal de Cuentas y sobre todo en la Corte Electoral,
y el hecho de que no le hayan llevado ningún proyecto de ley propio haya sido llevado adelante por la coalición. Y en ese contexto, entonces, uno que puede esperar de ese socio que además es competidor y además es nuevo, ¿no? Es decir, va a llegar un momento en que yo... Claro, sí. ¿En que yo qué? Y lo que pasa que también están... o sea, el margen de maniobra es limitado, porque Claro. a su vez están como decía, yo siempre repito la frase de Borges, ¿no? No nos une el amor sino el espanto. Claro. El espanto que vuelva a ganar el Frente Amplio, eso Sí. lo ha dicho Manini también en reiteradas ocasiones, que hay que hacer todo lo posible para evitar que el Frente Amplio vuelva a ganar. Entonces por ahí tiene una limitación hasta dónde puede tensar de la piola y separarse y marcar discrepancias. Obviamente que todo esto sin llegar a... Tiene que competir, pero sin llegar a romper relaciones, porque necesariamente si quieren volver a reeditar esta coalición de gobierno, tienen que cooperar en vista de una segunda vuelta. Sí, digamos, el primer lunes de noviembre Tienen que del ser, año electoral, ahí... tienen que ser todos amigos de vuelta. Claro, y ahora, más allá de que todavía hay espacio para que ocurran hechos políticos, resulta muy, muy, muy difícil de imaginar un escenario en el que esa potencial coalición, que ya tuvo una experiencia, y más allá de que de aquí a un año y medio alguno de los socios se aparte más o incluso ostensiblemente de la coalición, todo indica que es muy poco probable que nos vuelvan a reacomodarse para una segunda vuelta si fuera necesario para evitar que gane la izquierda en Uruguay. ¿Hasta ahí estaríamos? Hasta ahí estamos bien. Bien, la pregunta es, en ese contexto, es poco probable que no sea un candidato o una candidata al Partido Nacional, de todos modos, ¿no? No, claramente. Porque las encuestas están marcando que, bueno, el Partido Colorado más, alguien podría decir, se las arregla para igual no crecer en las encuestas, porque, ¿no? Con todo lo que hablábamos recién. Pero el Partido Cabildo Abierto tampoco saca, estira mucho el cogote, ¿no? No, y el hecho de que no tiene, se sabe, es una fortaleza que no tiene disputa interna, puede serlo desde algún punto de vista. De otro punto de vista también le quita el atractivo de eso, de una interna competitiva, de ver surgir nuevas figuras. Manini fue una novedad en la elección del 2019 y capitalizó eso en el marco de una elección que pintaba como que la alternancia era lo más probable, una figura nueva dentro del sistema político que rompía, que se enfrentaba al partido de gobierno que venía desacreditado, era muy atractivo. Pero ahora Manini ya no es una novedad y en realidad va a pedir el voto para que se reedite una coalición de gobierno. Hay que ver si tiene el mismo éxito. En tanto, el Partido Nacional es la cabeza y tiene un grupo de figuras muy atractivas, sobre todo en el sector de gobierno, que ese puede ser, como lo decíamos hace un rato, el punto flaco. Por un lado, para la consolidación de ese espacio es bueno porque todos los actores... Se reedita un poco lo que pasó en el gobierno de la calle Padre, ¿no? Cuando propuso aquella terna de precandidatos que eran Juan Andrés Ramírez, Juan Carlos Raffo, el padre de Laura Raffo, y Alberto Volonté. Se decanta finalmente por Ramírez y bueno, y Volonté con el apoyo de Santoro arma otro grupo que termina ganando la interna del partido, pero digamos que el wilsonismo representado... La interna entre comillas, porque en realidad era múltiple candidatura, ¿no? Claro, era con doble voto simultáneo. Pero el wilsonismo representado sobre todo por la candidatura de Carlos Julio Pereira se ve relegado a un papel muy menor, y en realidad conspira contra las chances del Partido Nacional, termina conspirando, y ahora tenés de vuelta 3 o 4 candidatos muy fuertes, pero la desaparición física de Larrañaga dejó al espacio wilsonista o no arreglista un poco huérfano, si bien figuras como Gandini tratan de crear un espacio a través de un grupo que se llama Por la Patria, o sea que todas las guiñadas están en ese sentido. Es muy difícil que el candidato del Partido Nacional no surja de Delgado, Laura Raffo, Beatriz Argimón,
o sea, de alguien del grupo de todos. Uh-huh. Y en la vuelta está eso, lo que podríamos llamar el grupo de los intendentes, ¿verdad? Que no se sabe muy bien Sí, que es muy importante, ¿no? Porque la fortaleza del Partido Nacional está sobre todo en el interior del país, históricamente, y la elección se gana en base a los votos del interior también en 2019, o sea que eso le da a los intendentes como figura un peso muy importante. Si bien también es cierto, y esto lo han estudiado algunos colegas, que el peso de los intendentes, dado que después ellos mismos se juegan sus propios cargos o sus propias metas, sobre todo los intendentes que van por la reelección, tienen un peso muy importante en la interna, pero no tanto en la nacional. Claro. Porque después, 5 meses después, ellos van a competir en su propia contienda. Pero sí pueden ser claves para definir la interna, lo cual no es nada menor. Pero entonces, para terminar con este bloquecito, por un lado decías, lo de Manini ya no luce como novedad, pero también podría decirse que es una fortaleza que ese partido tenga ya claro quién va a ser su candidato a presidente, ¿no? Sí. Mientras que en el Partido Nacional uno podría decir que luce como una fragilidad que todavía no se sepa quién, o es exactamente al revés, ¿no? Hay que ver qué pasa con Salinas también, ¿no? Que ahora va a renunciar al ministerio, si va a completar la fórmula con Manini, como desean muchos, por el prestigio que tuvo, sobre todo durante la etapa de la pandemia. Sigue siendo de los ministros mejor evaluados, y podría ser una fortaleza, un atractivo adicional para el votante potencial votante de ¿Pero Cabildo como parte Abierto. de una fórmula o disputando el sillón de Manini? Yo creo que el liderazgo de Manini por ahora es incuestionado. Entonces, volviendo a la pregunta, más aún podríamos decir, Cabildo Abierto ya no solo tiene candidato, tiene fórmula, hasta podríamos, ¿no? Y una fórmula que además que luce como, incluso para los intereses de Cabildo, claramente no paritaria. Sí. no es una debilidad, es una fortaleza. Claro, no está apuntando a ese tipo de público. No, por eso digo, no, pero para Cabildo es una fortaleza. Dice, no, acá no necesitamos meter una mujer, ¿no es cierto? Pero y además con perfiles bien distintos, ¿no? Frente al Partido Nacional, que está a la búsqueda de... eso igual da la sensación que no le alcanza a Cabildo Abierto como para disputarle algo más. No, al Partido Nacional yo creo que está bastante claro eso. Bien. Y en ese contexto, incluso tomando como insumo algunos datos de las últimas encuestas, proyectando una elección nacional, ¿cuál es el rol, cuál es el papel del Frente Amplio rumbo a lo que quiere, que es ganar la próxima elección y volver al gobierno? ¿Cómo cuál es el rol? Es decir, ¿qué debería hacer? Ajá. ¿Cuáles son las cartas que uno puede suponer que va a mover? Dejarlo así que está bien, porque estamos bien en la encuesta, no armemos mucho lío, tenemos ya por lo menos dos probables candidatos fuertes. Yo creo que el Frente Amplio en esa evaluación o reconocimiento de los errores que se cometieron durante sus gestiones, y en particular todos apuntan a la última gestión de gobierno, se señalan dos, ¿no? El tema del relacionamiento con la sociedad civil y sobre todo con organizaciones de la sociedad civil, y el tema de haber descuidado la presencia en el interior. Y creo que ha apuntado, sobre todo a partir de la presidencia, de que Fernando Pereira asume la presidencia del Frente Amplio, ha tratado de trabajar en ese sentido. Con las organizaciones civiles parece claro que el proceso de referéndum, de recolección de firmas, ayudó mucho a recomponer parte de los lazos con varias organizaciones. La presencia en el interior, yo no estaría tan seguro si la estrategia de crear más comité de base en el interior necesariamente le va a dar el resultado que se espera. Sí, esas giras, esos encuentros que ha hecho, de tratar de recomponer relaciones, en particular con algunos sectores, con agrupaciones del agro, con los cuales el Frente Amplio no ha tenido tan relacionamiento, incluso con
Vamos Uruguay, iba a decir, el grupo de los autoconvocados que un solo Uruguay, también ha tratado de reiniciar un diálogo en ese sentido. Me parece que por ahí es clave. El Frente Amplio tuvo un retroceso muy significativo en varios departamentos del interior del país, sobre todo en el nordeste, y me parece que por ahí va el desafío principal que tiene. Para terminar por hoy, objetivamente, dato duro, dato objetivo, los asalariados y por ende los jubilados y pensionistas también, ¿no es cierto? Durante buena parte de este gobierno han perdido poder adquisitivo, ¿no es cierto? En un hecho objetivo que se distancia bastante del acumulado durante 3 gobiernos de la izquierda, que lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. Aún así, en ese contexto, se supone que este año, el que está arrancando ahora, permitiría a los trabajadores llegar a niveles similares al del comienzo de la gestión. Pero además, con nivel de empleo relativamente satisfactorio, con algunos problemas, porque muchos de ellos son empleo de las intendencias, que es un empleo que luce un tanto precario, que además, si hilamos un poco más, ahí está el Estado interviniendo claramente, lejos del paradigma que es el mercado el que todo lo resuelve y lo malla oro. Pero bueno, trabajo al fin, ¿verdad? Y el tren y UPM y todo eso, que en su momento fue tan discutido. Sí, incluso la construcción, según han dicho operadores del sector, está en un nivel muy alto de ocupación, algo así como de 30.000 personas más de lo que había sido la media histórica. Tener las obras estas grandes, y aparentemente la temporada turística también ha sido mejor de lo esperado, y ahí también es una actividad económica que le da trabajo a mucha gente. En ese contexto, entonces, con salarios que empiezan a recuperar un poquito, y ya sé que hilando fino me va a decir, bueno, pero estoy recuperando lo que... Pero vos cuando estás bailando, ¿no? Y ponele que cuando el año pasado en el baile llegabas y todas te miraban, pero este año resulta que llegaste y no te vio nadie, y sobre el final de la noche empezaste a ver que 2 o 3 hizo una guiñada, y no te acordás que el año pasado todas te daban bolilla, sino que te acordás que cuando arrancaste no te daban ni la hora, y ahora un poquito la hora te dan. Sumado a que entran más al baile, ¿no podría eso de alguna manera generar ciertos cambios en la percepción económica de la vida cotidiana del público, que hace que esos buenos datos vinculados a la encuesta que exhibía el Frente Amplio en cuanto a chances electorales sean de alguna manera combatidos por el gobierno? Sí, eso lleva a decir a algunos actores de gobierno ahora, ya lo he empezado a escuchar, de que están comunicando mal, de que no están comunicando bien la gestión de gobierno, que es lo que en realidad dicen todos los gobiernos cuando creen que le debería ir mejor de lo que le va, porque las encuestas de percepción de opinión pública sobre la situación del país, bueno, tenemos dos datos, tenemos la evaluación del gobierno y la gestión del presidente, que han venido cayendo en el último tiempo. En el último año claramente hay una disminución de la aprobación y un aumento de la desaprobación, y también de cuáles los principales problemas del país. Y si bien la seguridad ahora ya está por encima de vuelta de la salud, los problemas económicos, salario, desempleo, siguen siendo los que más preocupan a los uruguayos. Yo no sé si se va a ver, por más que todos los gobiernos en el último año, como se dice, aflojan un poco el cinturón o abren la canilla para tirar metáforas más claras, si esa percepción va a ser finalmente sentida por la opinión pública y se va a transmitir en intención de voto. Entonces podríamos decir que al día de hoy, en el marco del proceso electoral próximo, ¿la oposición es favorita a ganar las elecciones?
si la tendencia que mostraban las encuestas en la última parte del año siguieran la misma tendencia, hay que ver este año, porque lo que siempre se dice que las encuestas no podés tomarlas como algo puntual, sino que lo importante es ver la tendencia, hacia qué lado van evolucionando. Todos los gobiernos tienen lo que se llama la U, ¿no? Empiezan muy bien evaluados, luego bajan y al final del periodo terminan aumentando, sobre todo los presidentes, porque entre otras cosas, como no disputan la carrera electoral y no tenemos reelección, mucha de la gente que incluso vota a otros partidos le otorga cierto margen de simpatía. Las encuestas de intención de voto el año pasado, las principales consultoras ya mostraban un nivel de intención de voto en el caso del Frente Amplio que era muy parecido a lo que había sido en elecciones previas en las que había ganado, o sea, con un margen de intención de voto en el entorno del 40%, o sea, casi 10 puntos más de lo que le dan en 2019. Si eso fuera así, si eso se mantuviera, la posibilidad de tener una muy buena votación y estar cerca incluso de tener una mayoría absoluta, no digo de ganar en primera vuelta, pero sí de acercarse a la mayoría absoluta en el Parlamento, sería muy fuerte. Recordemos que hoy día el Frente Amplio es el partido que tiene la mayor bancada. Sí, claro, es el partido más grande del Uruguay, en ¿no? términos individuales, desde hace 5 elecciones, y tuvo una muy mala elección y sin embargo tiene 13 senadores y 42 diputados. Entonces estamos hablando de que una votación 10 puntos más estaría situándolo en un momento, en un punto muy favorable para acceder nuevamente al gobierno. Pero hay que ver con qué pasa durante todo este año. Un partido con vocación de gobierno, ¿qué debería hacer en general y el Frente en particular? Decir, ¿tenemos más chance de ganar con Orsi o tenemos más chance de ganar con Cose? Bueno, vamos con el que tiene más chance de ganar, o las lógicas son otras, los ejes son otros. Sí, yo creo que tiene buenos, son a diferencia de lo que pasaba en la elección anterior, yo creo que tiene mejores candidatos potenciales, en el caso del Frente Amplio, de la oferta. Si bien Daniel Martínez se había destacado, sobre todo a partir de la elección de 2009, y había tenido una aceptable gestión como intendente de Montevideo, ya hacia 2019 no era tan claro que fuera un buen candidato para el Frente Amplio. Me parece que hoy día los intendentes de Montevideo y Canelones presentan un abanico más amplio y perfiles diferentes, ¿no? E incluso el rol que está jugando el presidente del Frente Amplio, como que apuntan a, por un lado, eso que se quejan los actores de gobierno, el Frente Amplio critica todo el tiempo, nada le viene bien. Bueno, era lo que hacían ellos también en la gestión, en la última gestión del Frente Amplio sobre todo. Y tienes una candidata, Carolina Cose, que es más contestataria, más enfrentada al gobierno, si bien, por ejemplo, no lo mencionamos durante este episodio del ministro Peña, tuvo palabras muy medidas, evitó decir que había mentido, dijo faltó a la verdad, destacó el relacionamiento como ministro de Ambiente con la Intendencia de Montevideo, pero en general tiene un perfil más duro, más opositor al gobierno, más de enfrentamiento, mientras que Orsi, cultivando un poco viniendo más del riñón de Mujica, tiene un perfil más dialoguista, más aperturista, un lenguaje más campechano, incluso se lo criticó mucho en los últimos días por esa suerte de imitación de Mujica en su tono de voz y en algunas expresiones. Me parece que lo que tratan es de apuntar a públicos diversos, y eso es lo que trata de hacer un partido cacholo, atrapató, claro, que quiere ganar las elecciones. Con un asunto, doctor. Diga. Hay que pasar primero por la elección interna. Hay que pasar en interna. Y en la elección interna suelen ganar los que más se parecen a los de la barra.
A mí me da la Sí. sensación que Carolina mira más hacia adentro Sí, y Yamandú está mirando hacia afuera como si yo hubiera ganado adentro. Ese es uno de los riesgos. O sea, le ha pasado a muchos candidatos que le han hablado más al público de la primera o de la segunda vuelta. Claro. El caso antológico fue Hierro López, ¿no? En el 99. Claro. Estaba tan seguro que iba a ganar la candidatura del Partido Colorado que su discurso era más parecido, mientras que Jorge Valle le hablaba más al militante que podía ir a votar. Exacto. Efectivamente al partido. Entonces hay que ir paso a paso, como dicen los futboleros. Bueno, gracias como siempre y gracias por tanto, querido Antonio. No, por favor, hasta te felicité 3 veces. Vine a dar la cara a felicitarte por Liverpool con lo que me costó, con las ganas que tenía de ver un hincha de Liverpool. Igual perder frente a este Rayado no es lo mismo, ¿no? No, es otra cosa.